psicoanalista. Su práctica profesional se divide entre la clínica psicoanalítica, la docencia y la impartición de seminarios y cursos en temas de psicoanálisis, infancia y literatura infantil. Ha presentado conferencias tanto en México como en el extranjero. Es docente en la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y otras instituciones universitarias. Es miembro de la Escuela de la Letra Psicoanalítica. Cuenta con artículos en diversas revistas y libros especializados de México y el mundo. Entre sus libros publicados se encuentran Entre hadas y duendes, Infancia, psicoanálisis y escritura, Bordes de lo infantil, Los niños y la literatura infantil, Autismo y cuerpo, que es su texto más reciente, Infancias entre espectros y trastornos. Su conferencia se titula El juego entre lo sagrado y lo profano, coordenadas para pensar la lógica capitalista, ventana de un marco violento. Le damos la palabra. Gracias. Buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Betonia, la universidad, muchísimas gracias a todos. Y en realidad creo que vamos a poder discutir un poco más lo del juego. Ahora escucho cuestiones que tienen que ver con este tema y creo que de alguna manera estamos pensando, ¿no? O por lo menos nos estamos preguntando, y hay ciertos cruces con relación a esta cuestión del juego. Y antes de empezar a leer y a platicarles un poco sobre mi trabajo, sí quiero como subrayar que esta reflexión que voy a compartir hoy con ustedes viene de la clínica. Es decir, surge de la clínica, son preguntas que tienen que ver desde la clínica, pero que inevitablemente nos empujan a pensar psicoanalíticamente en la calle. Es decir, no podemos quedarnos en las cuatro paredes del consultorio, sino hay que pensar, actuar y de alguna manera crear fuera del consultorio también. Titulé esta presentación de hoy El juego entre lo sagrado y lo profano, coordenadas para pensar la lógica capitalista, ventana de un marco violento. El día 11 de febrero del 2018, hace muy poco, un reportaje del periodista Raimundo Rivapalacio cita un fragmento de una conferencia en un congreso organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, presentada por el psicoanalista José Antonio Lara Peinado, quien dice lo siguiente, y cito: los niños juegan al secuestrado, cobran derecho de piso por comprar en la cooperativa o por dejar que sus compañeros entren al baño en el receso, además de amenazar a los docentes, dice el doctor Lara Peinado. Lo que hacen los niños es reproducir lo que ven en su entorno de manera sistemática. Me tocó estar hace un par de semanas dando un taller para la primaria Ignacio Zaragoza de Reynosa, justo un día después de las balaceras y bloqueos. Tan solo a unas cuadras de la primaria se contabilizaron 9 muertos. En las colonias cercanas, la cantidad de fallecidos también era alta. Niños de 4 años narraban cómo desde su salón veían pasar camionetas con cadáveres apilados. Pregunta Lara Peinado: ¿qué tipo de imágenes puede almacenar la cabeza de un niño cuando lo único que ve son personas vestidas de civil con armas largas que utilizan para mantener su orden? ¿Qué tipo de malformación puede incubar una niña cuando ve el trato de meretrices que dan a muchas mujeres los criminales de más baja ralea sin que tenga consecuencias su abuso? Termina cita. Para comenzar con esta presentación o con esta reflexión, quisiera colocar sobre la mesa mi posición. ¿Qué es jugar? Jugar es aparecer donde no se espera, lo que nos remite a la dinámica de la ausencia y la presencia, vale decirlo, de la muerte. Jugar es prestarle presencia a la muerte, a esa ausencia que está por todas partes, a esa ausencia de la cual el capitalismo ha sabido sacar partido, excepto por lo lúdico de la muerte. En México
Tenemos noticia de eso, nos comemos, por ejemplo, a la muerte en calaveritas de azúcar. Esa dulce muerte en Guanajuato, por ejemplo, se presenta en forma de charamusca. Comerse a la muerte puede ser un acto de rebeldía, casi una profanación. Jugar con la muerte aparece como una actividad rebelde, excepto cuando la muerte violenta la vida y se vuelve un producto. El juego es para el adulto una producción de trabajo, en tanto que éste obtiene una plusvalía, un pasaje obligatorio que ordena la vida cotidiana de los niños y las niñas. Es una actividad ligada al pasatiempo. La razón, en este entendido, ha quedado tal como Horkheimer lo indica, bajo el imperio de la instrumentalidad, por lo que el estatuto del juego no tiene un fin productivo cuantificable como ganancia, en su mayoría monetaria, como sí lo tiene el trabajo para los adultos. En este sentido, el juego es una práctica anticapitalista, resistente a la instrumentalización de la razón en la medida que se opone a la lógica de la producción acumulativa. Horkheimer ha hecho una lectura crítica desde su posición de posguerra. Ahí donde el capitalismo ejerce el poder brutal de la instrumentalización, es el mismo lugar que sistematiza las relaciones sociales. No se trata de descalificar los mecanismos capitalistas, sino de lo que se trata es de ubicar el tipo o los tipos de lazo que se generan en una sociedad herida por el racismo, así como la figura violentada del judío frente al partido nazi. Este cuadro de terror, propio de la década de los 40, parece lejano. No obstante, existe una repetición en este mismo marco. La violencia se ha vuelto la nueva mercancía para generar una demanda que solidifique las fantasías y los ideales que, como sabemos, pertenecen al gran otro. Ha sido Agamben en La infancia e historia quien rescata de manera oportuna la infancia a los niños y a sus juegos. El juego hace de esos pequeños ropavejeros, lo dice Agamben, incansables creadores de acontecimiento, el cual requiere de su reconocimiento para transmitirse como experiencia. Ahí es que vemos la manera en que se esfuma la pobreza de experiencia con la que Walter Benjamin diagnosticó a la modernidad. No es que no haya una pobreza de experiencia, sino que su efecto es la anestesia misma. La profanación apunta a un ejercicio de desanestesia de la vida cotidiana. Niño que no juega es porque algo le pasa. El niño juega siempre ante los ojos de los adultos y es en esa relación en donde se produce un redoble, dice Lacan. Así redoblar la realidad es como lo indica Lacan, implica redoblar con su propio cuerpo y con las personas, incluso con los objetos que se encuentran junto a él. Redoblar la realidad, entonces, permite pensar el juego más allá de la simulación. El poeta, como el niño, juega con la misma seriedad. El infante lo hace con la misma intensidad que el poeta quien desgarra el lenguaje. Su pasión reduce al mundo, haciendo existir con la palabra y su ritmo lo inexistente. Inventa. El niño que juega es un sacrílego, así como el poeta que apela a la musa o al duende para hacer inscripción en el mundo. Ambos violan la mirada divina para poder hacer de ella ominosa belleza. Hasta aquí, quizá, podríamos preguntarnos en qué lugar se ha acomodado el poeta con respecto al espectro productivo. El poeta está en las antípodas del administrador. El niño y el poeta, vía la profanación y mediante la ilusión de lo sagrado, interpelan al capitalista en vías de no someterse como instrumentos. Al igual que el velo de malla, deslumbra y asusta, porque el juego contiene su propia agonía, su desaparecer. No es más que el anuncio de la muerte en los rituales. Si no hay profanación, no hay juego, puesto que solo la profanación permite crear ese velo que ofrece la miniaturización. El velo de la miniaturización resguarda lugares múltiples que son recreados una y otra vez. Así pues, el juego mismo es, como lo refiere Freud, efecto vinculado
a la creación. A este respecto, no parece descabellado pensar que cuando el obrero llevaba a cabo una tarea de producción, es como si se tratara de un niño al que se le obliga a jugar, o más bien al que se le impone a jugar determinado rol en el que no está interesado. El mismo efecto lo encontramos en las llamadas terapias de juego, que hacen lecturas diagnósticas para sacar conjeturas obtusas de un acto que no merece una interpretación, porque el juego mismo es ya la interpretación. El obrero enajenado en la producción de un bien material recibe el pago por el tiempo invertido en dicho trabajo, pero a su vez quedando separado del goce de este, llamémosla a esta producción plusvalía. Incluso en la organización normativa de las empresas, la diversión queda del lado de lo prohibido, por significar perder el tiempo, distracción o descuido. El trabajador debe hacer su labor y no perder o descuidar el tiempo. Echemos un vistazo, por ejemplo, a las transnacionales como Google o Facebook, quienes hacen de sus lugares de trabajo islas casi envidiables para jugar trabajando. Si por ahí se meten a buscar en Google las oficinas de Facebook, y de Google en México, en el mundo, van a ver imágenes casi como si fueran los lugares más divertidos, con colores, ¿no? Con cuestiones sumamente creativas, pero lo que resulta muy interesante es que aparecen siempre vacías. Por lo menos las fotos siempre son vacías, solo están los muebles, ¿no? Y todo bien acomodado. Por muy lúdica que sea la sala de juntas, en este caso de Google o de Facebook, no deja de ser una sala de juntas. Por el contrario, un kinder, los niños juegan sin producir en el sentido monetario, porque la producción por sí misma en el sentido monetario es contingente. Así el niño hace de lo sagrado algo lúdico, ludus, humorístico, jocoso, jocus, algo del uso común de la comunidad, como decía Francisco, porque el juego profana lo sagrado, mostrando un sesgo entre el ritual e, insisto, el juego mismo, ritual sagrado en el que la repetición es la imposibilidad de acabar con la iniciación. En este sentido es un acto plural, siempre en tiempo presente, que trasciende la historicidad. El rito fija y estructura la agenda. El juego, en cambio, aun cuando no haya un saber acerca de cómo ni el por qué, altera y destruye la organización del tiempo planteada vía la instauración del rito. Así el juego, según Lévi-Strauss, dice lo siguiente, y cito: a diferencia del rito, el juego ofrece una operación simétrica y opuesta. Tiende a destruir la conexión entre pasado y presente, disolviendo y desmigajando toda la estructura en acontecimientos. Si el rito es entonces una máquina para transformar la diacronía en sincronía, el juego entonces es, por el contrario, una máquina que transforma la sincronía en diacronía. Cita de Lévi-Strauss. El juego recubre, a manera de velo y vía el armado de una escena, la ausencia del objeto. Detengámonos un poco y revisemos lo que Freud planteaba en relación con el juego en Más allá del principio del placer. Y va una cita de Freud. El juego y la imitación artísticos practicados por los adultos, que a diferencia de la conducta del niño apuntan a la persona del espectador, no ahorran a este último las impresiones más dolorosas. En la tragedia, por ejemplo, no obstante, lo cual puede sentirlas como un elevado goce. Así, nos convencemos de que aún bajo el imperio del principio del placer, existen suficientes medios y vías para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Termina la cita de Freud. El juego, en tanto que apuesta en escena, es un intento por tramitar la exigencia dolorosa propulsada por el principio del placer y cancelada fallidamente
vía la represión. Es una medida que en tanto repetición, el juego trata de capturar esos restos echados a pique y que mediante su continuo retorno a la escena producida por él mismo, nos muestran la cualidad fundamental que tiene para Freud: predominio del placer, del principio del placer y la consiguiente urgencia a una explicación metapsicológica que aborda la exigencia placer-displacer, la pérdida, la ganancia. Todo lo anterior, desde sus remanentes más específicos, el juego así como el acto creativo, dan a esa economía interpelada por Freud la posibilidad de acercarse a una estética que problematiza un más allá del principio del placer, puesto por ellos en escena, del cual el poeta echa mano para crear heterotopías. Es también en este sentido que Agamben introduce la dimensión ética en la actividad del ser humano. El juego como ganancia de placer, que Freud ubica en su nieto a través del Fordá, no solamente es descarga, sino que posee otro orden. Este nuevo decreto del juego opera en relación con el deseo y el estatuto ético. Aquí tiene que ver el juego con la dimensión ética. Agamben introduce la dimensión ética haciendo referencia a la vida nuda, aquella que nos proporciona herramientas que perfilan lo sagrado ético del juego por ser un suplemento de politicidad ligado al lenguaje. Y cito a Agamben: lo político no es un atributo del viviente como tal, sino una diferencia específica que determina el género son. Inmediatamente después, por lo demás, la política humana es diferenciada de la del resto de los vivientes porque se funda por medio de un suplemento de politicidad ligado al lenguaje sobre una comunidad del bien y del mal, del justo y de lo injusto, y no simplemente de lo placentero y de lo doloroso. Termina cita. Así, el juego es sagrado en tanto opera la obligación quedando fuera de lo lúdico, tarea difícil de realizar para el adulto, ya que vive preocupado por hacer bien su trabajo y no equivocarse. El juego, al igual que el velo de malla, resulta cautivante para quien lo arma y también para quien, a la distancia, observa el jugar. El juego seduce porque hace del velo de malla una miniatura con lo cual se puede jugar a decir la verdad o una mentira. Aletheia, develamiento, velo, pantalla que recubre lo imposible de la verdad sobre la falta. Aletheia. Entonces remite a la imposibilidad del olvido. Develamiento es la verdad del no olvido. En otras palabras, lo inconsciente no olvida. El niño frente al develamiento no olvida que el lenguaje está desnudo, que el recubrimiento puro de nada, que algo del velo opera en el juego de la verdad. El niño es quien denuncia, el rey está desnudo. La verdad está velada porque el velo es uno y no se multiplica. Así el uno desaparece, se sustrae, sumando simultáneamente un elemento que surge del efecto mismo del develamiento, la profanación. El juego organiza lo sagrado y el ritual. En ese pasaje de la ritualización al juego y de lo sagrado a la profanación, se captura un instante irremediable, la miniaturización. El juego es una manera de no olvidar, recordando de manera diferente, mediante la representación, que es el verdadero intento de develar lo obsceno real de la cosa. El niño que juega reta ese orden que pretende una misma modalidad de decir las cosas. El velo es la posibilidad de hacerse un nombre en la escena del mundo, posibilidad de inscripción heteronómica, efecto de rescate de eso que peligra ante el desfiladero de lo real. El velo es el remanente que de la escisión del sujeto surge como posibilidad de inscripción de lo múltiple de las palabras. El juego, entonces, es la causa de poseer un nombre mediante un acto irrepetible que va más allá de la condición de nombrar. Es la inscripción del nombre lo que funda el inicio de una historia, de una vida, de un niño. Sin nombre
no hay nada que contar. Sin nombre no hay nada que jugar. Es por el nombre que el juego da dirección y modalidad a los elementos que la constituyen. El niño puede jugar con cualquier cosa, pero sobre todo con aquello que ha caído del registro de lo sagrado o de lo práctico económico, desde una caja de cartón hasta el uso de un trompo. La condición para que el niño pueda hacer del objeto sacro un objeto lúdico o jocoso es la entrada en desuso, porque para que este movimiento se produzca es necesaria la ilusión, el illudere, asociada a la miniaturización, pues hace de lo práctico un ritual, un elemento de juego. Así el juguete es invención del niño y es él quien organiza el jugar, siendo invención plena de infancia. Cabe aquí mencionar, voy a hacer una nota al pie de página, la diferencia, que me parece muy importante, entre minimización y miniaturización, que parecería que son lo mismo, pero no. La minimización, cuando hacemos más pequeño, por ejemplo, alguna página en la pantalla de la computadora, es degradar, es hacer más pequeño algo y para darle un valor menor. Eso es minimizar. Miniaturizar es a lo que aquí aludo, tiene que ver con otra cosa, no con degradación. Así el juguete es invención del niño y es él quien organiza el jugar, siendo invención plena de infancia. Es objeto que no es. El juguete es objeto que no es. Muestra, mediante una oscilación pendular, la cifra que organiza la clínica psicoanalítica con niños, revelando al mismo tiempo el cruce entre lo práctico económico, entre lo sagrado y la profanación, para introducir la ilusión y fundar el acontecimiento. El juego que organiza, a manera de brújula, la dirección de la cura en el análisis con niños. Si el niño es un perverso, como lo escribió Freud en algún momento, lo es porque pervierte un solo camino y utiliza más de una vía que le permiten hacer juegos de palabras, transformar un bote de leche o un cohete o convertir una muñeca en hijo. Si el niño es polimorfo, lo es porque no solo sigue el camino trazado, sino que a través de la desobediencia inaugura una multitud secuencial de posibles elecciones. Sin embargo, esa posición es siempre sofocada por cierto tipo de educación. Si bien se trata de preguntas fuertes que no voy a tratar de responder aquí, podemos estar seguros de que no se trata de la muerte que nos comemos dulcemente, como lo dije en un primer momento. Ese niño parece lejano, más bien ese tipo de juego está casi siempre extinguido en esos recortes de la vida cotidiana. Nietzsche dibuja para comprender la divergencia que el niño y la niña anuncian. Y hay una cita de Nietzsche, justamente en Así habla Zaratustra. El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un sagrado decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego de la creación se necesita un sagrado decir sí. El espíritu, quien ahora su voluntad, el apartado del mundo gana su mundo. O he mencionado 3 transformaciones del espíritu, cómo el espíritu se convirtió en camello y el camello en león y por último el león en niño. El juego es una transposición de lo sagrado, porque transforma o permuta, miniaturizando lo sacro en una experiencia lúdica. El niño, a partir de este movimiento, hace del objeto útil para lo que fue hecho un objeto inútil, objeto de goce. Se da una permutación en cuanto al orden y al valor. Así el infante provoca un canje a nivel estructural, hace un movimiento a nivel de la estructura, produciendo una escena distinta de juego. Sin embargo, el juego ha puesto un movimiento dialéctico vinculado con la muerte. No se trata de llevar el juego a un nivel puramente descriptivo de este trueque. Más bien de lo que se trata es de introducir un elemento que permita leer el juego en una dimensión lúdica, la pulsión.
Jugar a cobro de piso en la escuela, como lo dije en un principio, jugar a cobro de piso en la escuela no es un acto de rebeldía. Se trata, en todo caso, de una necropolítica de la alienación. No hay espacio para la divergencia. Estamos frente a la capitalización de la violencia. Los juegos que redoblan este tipo de cotidianidad dejan fuera la misma intención del juego. Para un juego que vincula lo sagrado y lo profano, es necesario que el niño juegue o que el adulto juegue. Y si hemos dicho que hay esa separación, no es necesariamente una ajenidad, sino momentos de la actividad lúdica, la diferencia entre adulto y niño, cuando juegan. Cuando esto se transgrede, aparece el rostro velado de la violencia, que atraviesa el entusiasmo de comerse a la muerta en calaveritas de dulce. Para terminar, y con esto cierro, para que podamos a lo mejor tener un espacio para intercambiar un poco más, las coordenadas para pensar una dinámica capitalista no se agotan en reducir la problemática a la cosificación del sujeto. Es menester hacer contacto con lo que pasa en las calles. Estamos en un momento en el que es necesario tomar el pulso de la vida cotidiana para indicar la posición del juego. Si jugar es aparecer donde no se espera, estos niños aparecen donde se les espera, en la cooperativa, cobrando uso de piso, emulando lo que pasa fuera de la escuela. Hay que devolver a los niños un mundo profano, a aquel país de los juguetes al que Agamben nos invita a pensar un tiempo que, si bien no pasa, tampoco se cristaliza en un ideal que no tiene otro rostro que la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a las primeras participaciones. Muchas gracias por ser el primero. Bueno, y ahora pues una felicitación por este trabajo que es muy poético cuando empiezas a hablar del niño. Gracias por esa poesía en el trabajo de los niños. Voy a empezar con una anécdota que me arrancaste una sonrisa cuando relacioné lo que estabas diciendo con una anécdota que tuve con mi nieto, porque aunque soy tan chavo, tengo nieto. Bueno, y es que un hermano mío le trajo un juguete impresionantemente bonito de Estados Unidos a ese nieto. Una máquina con luces, con sonido, que se mueve solo y que hace cosas y que todo esto. Y le regalan el juguete, la caja con el juguete, y él está emocionado por abrir la caja, abre la caja, saca el juguete y se pone a jugar con la caja. Y todos nos reímos y dicen, ¿cómo es posible? Le interesa más la caja, y la caja juega con la caja. Y aquellos tíos decepcionados, pues, ¿cómo? Pues le trajimos el juguete, a ver, juega. Y mi nieto se llama Bruno. Dice, Bruno, juega con el comión, con este, mira qué bonito las luces. Nunca los peló, afortunadamente. Lo que yo vi ahí es que no le pudieron arrancar eso lúdico del niño que tú mencionabas. Es decir, él conserva esa parte. Pero quiero decir que en muchos casos, esos juegos construidos desde el sujeto, desde esa posibilidad de romper rituales, de poder precisamente construir, crear, está siendo robada la experiencia. Entiendo que Walter Benjamin plantea precisamente este problema de esa experiencia que se niega, por ejemplo, en la relación con las máquinas, con la relación con lo virtual, con la hipertextualidad, diría Zizek. Y entonces eso es un robo
un robo, yo diría, de la infancia, porque entendamos que esa infancia tiene que ver con el juego. Y cuando se roba el juego, entonces se le hace perder la experiencia que le permita entonces incluso interrogar, preguntar y hacer un cuestionamiento o una impugnación a eso obsceno de la realidad hipermoderna. ¿Qué piensas tú de eso? Otro recuerdo, ya voy a tratar de ligar lo que me estás compartiendo, lo que estás compartiendo de tu nieto, con lo que sucede en la práctica con niños y sucede en la vida cotidiana fuera del consultorio también. Incluso, ahorita recuerdo, ¿no?, cuando en muchas escuelas, ¿no?, las maestras dicen: si terminan el trabajo, pueden jugar, ¿no? Es decir, estas frases que remiten a pensar que el juego, ¿no?, es cuando ya se terminó de trabajar lo que es en serio, como si el juego no fuese en serio, ¿no? Y ese es un poco a lo que subrayo con esto, es decir, el juego es una cosa seria, muy seria en los niños, ¿no? Y cuando digo los niños, incluye a los adultos, ¿no? El juego es una cosa seria que, en términos de esta visión pedagógica educativa, no implica una pérdida de tiempo, es una pérdida en otro sentido. Esta cuestión anticapitalista, porque lo que se gana con el juego tiene que ver con una posición subjetiva que apunta a la pérdida. Entonces, en este recorrido, que en realidad es una pregunta que yo me planteo, que es una reflexión que yo me planteo, lo que trato de rescatar con esto que tú también me compartes, Alfredo, es precisamente cómo el juego apunta precisamente a que el niño pone ahí, profanando lo más sagrado, es decir, lo que de alguna manera lo está empujando a vincularse con el mundo, con los otros, ¿no? Y desde ahí podemos pensar la subjetividad. Por eso el juego en sí mismo es ya la interpretación. No hay que interpretar el juego, ahí haríamos una cuestión de prueba proyectiva, ¿no? Es decir, ¿no?, interpretar algo que de alguna manera tiene que ver con el yo del analista, ¿no?, si se hace ahí una interpretación del juego. Me parece que al subrayar la cuestión de repetición, precisamente repetición, no en este Fordá del nieto de Freud, el más allá del principio del placer, no en términos de traer el afuera adentro, ¿no? El niño proyecta. Por supuesto que puede proyectar, ¿no? Eso está bien. Puede sentirse, si la niña está jugando a que desarma una muñeca o que la destroza, ¿se puede sentir así? Bueno, sí, se puede sentir así. Pero el punto no es solamente si se puede sentir así o no, sino que en esa repetición, ¿no?, justamente, ¿no?, la diferencia está en lo imposible, que tiene que ver con la muerte, ¿no?, y que tiene que ver con lo que no se puede ni simbolizar ni imaginarizar, que apunta a lo real. Entonces, ahí es donde podríamos pensar el juego en esta otra forma, en el trabajo con niños, en esa repetición que apunta precisamente a lo imposible de lo real. Pero ¿qué piensas de este robo del juego a través de las máquinas de juego que ya están armadas, ¿cómo se llama esto? PlayStation, ¿no? Ese tipo de juegos que ya están hechos? Me parece que eso es un robo del juego. A ver, a mí me parece que quizás viéndolo desde esa posición que estás planteando, Alfredo, sí. Sin embargo, tampoco lo podemos generalizar. ¿En qué sentido? Porque si caemos en la generalización, entonces caemos en la globalización y entonces caemos en el todo y en la nada, etc. A mí me parece que si lo planteamos así, sí, pero valdría la pena ver cómo y de qué manera un niño juega también los videojuegos. ¿Qué pasa ahí, no? Porque tampoco se juega de la misma manera.
¿no? Y creo que desde ahí, entonces, sí rescatamos la singularidad, ¿no? Sí rescatamos la singularidad y también rescatamos esa posibilidad de relación con el juego. Claro, la tecnología, los gadgets, todo este tipo de cuestiones que hemos estado hablando y hablando, las máquinas, etcétera, por supuesto que si lo vemos en términos teóricos, dessubjetivizan, ¿no? O podríamos pensarlo hasta deslazan, ¿no? En términos teóricos. Pero creo que si nos salimos de esta cuestión global y nos colocamos también en esa práctica donde cada niño puede ahí poner, ¿no?, parte de lo que implica su historia y desde ahí colocarse y ver cómo rescata, a lo mejor ese robo se puede ver de otra manera, ¿no? Habría que ver. Y me parece que ahí hay una apuesta. Porque si no, entonces caeríamos en toda la tecnología es mala, y me parece que tampoco. Es cierto, ¿no? A los niños se les empieza a regalar una serie de juguetes, ¿no? Una serie de juguetes y van cambiando cada 10 minutos porque ese juguete lo van desechando, ¿no? Porque ya no... Es esta cuestión del objeto A. Es precisamente ahí donde no está el objeto. Es ahí donde no está el objeto. Por eso tiene que ver con la función. Ahí está el punto, ¿no? No es el objeto encontrado, sino lo que no se encuentra. Y entonces me parece que ahí hay otra lectura muy interesante, es decir, para pensar, ¿no? Bien, en lo que comentaba, había escuchado alguna vez que el trabajo del niño es jugar. En cuanto al adulto, su juego es el trabajo, por así decirlo. Y lo hilaba con algo que comentaban en otras ponencias, con lo que decía Francisco Landa, de que habría que prestar atención cuando la vida de alguien se deja de jugar. ¿En qué momento de la vida un niño deja de jugar? Y lo otro que decía Héctor Gallo, que es que habría que hacer las cosas con mayor alegría, con mayor entusiasmo, para no caer en la rutina y la tristeza. Y pues en el juego del niño creo que algo que se involucra mucho es el amor y esta alegría que mencionaba, este entusiasmo. Pero mi duda es qué pasa con aquellos juegos que son simulacros de violencia, y aquí en el país de narcotráfico, que en pocos años han tenido un crecimiento muy acelerado. Tal vez solo los adultos hacían esto, luego se empezó a ver en adolescentes, y ahora de una manera cada vez mucho más frecuente pasa en niños, que simulan al secuestro, a la tortura, a sepultarlos, conocen cómo es el proceso para hacer todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de juegos? ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Serán estas relaciones de entusiasmo, de amor? ¿O qué es lo que pasa ahí? Gracias por tu pregunta. Creo que con lo que terminé la presentación es cómo finalmente la violencia, ¿no?, es parte, ¿no?, de una problemática en donde valdría la pena rescatar las preguntas sobre cuál es la frontera, cuál es la línea entre el juego y la violencia como tal, ¿no? Es decir, como que la pregunta de pronto podría estar ahí, ¿cómo o cuál o de qué manera poder observar esa fisura o esa frontera entre lo que sería un juego y la violencia misma? No es que yo pretenda contestarla, me parece que la pregunta apunta precisamente a una problemática en la que estamos inmersos, ¿no?, socialmente, históricamente, en estos días. Fíjate, en algún momento dado, a lo mejor te voy a narrar una historia que parecería un poco
no parece, es jocosa, la de Hocus es divertida, pero que apunta a algo muy interesante y fuerte, ¿no? Estaba yo con un niño en el consultorio y entonces agarra unos animalitos, ¿no? Y me empieza a dispararme, ¿no? Agarra la vaquita y entonces y yo me tiro y me muero. Y entonces se acerca y me hace así. Y yo no me muevo. Y me hace así y abre los ojos. Y me dice, Leora, basta. Es una vaquita de plástico. A ver, claro, nos reímos. ¿Sí? Por supuesto que si eso pasa, podríamos decir que estamos del otro lado. Ahí, ¿no? Pero entonces ahí la preocupación es, a ver, de pronto estamos en un momento donde, ante lo que estamos viviendo, las barbaries que estamos viviendo día a día en el mundo, viendo la crueldad, no nada más la violencia, sino la crueldad, ¿no? Queremos evitar comprarle a los niños ciertos juguetes violentos, ¿no? Es decir, pistolas, no le compré, o incluso juegos de video, evitar juegos de video violentos. Aquí la pregunta es, si un niño puede transformar una vaca en rifle, o un tubo en ametralladora, ¿no? Sí, no se trata del objeto material, ¿no? Sino esto que tú apuntas, que tú preguntas, a algo que va más allá de eso, es decir, ¿no? Con, otra vez, ¿cuál es la frontera, ¿no? Entre la violencia y el comunismo? Por eso yo narré esto en un primer momento. ¿Y a qué voy con esto? A que si el niño juega, o cuando el niño juega, decimos, entre comillas, que está del otro lado, es decir, qué bueno que juega porque entonces quiere decir que está haciendo cadena significante, hay un discurso, ¿no? Entonces hay posibilidad de ser síntoma y entonces podemos trabajar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño no juega? Y creo que ahí está la problemática, que a mí me interesa mucho también, sobre la cuestión del autismo. No como diagnóstico, no estoy hablando del trastorno del autismo, del autista, el TEA, que es otra problemática, ¿no? Sino la posibilidad autística de pensar las relaciones actualmente, que es precisamente cuando lo que se anula es al otro como semejante y no al otro grande. Esto es muy interesante de pensar. En este vínculo autístico lo que se anula es al semejante, no al otro grande, no al otro con mayúscula. ¿Por qué? Porque podríamos pensarlo, que claro, lo que aparece apabullante, esa voz que vocifera silencio, parecería muy raro decirlo, pero es así, vocifera un silencio infinito, es ese otro con mayúscula que en el vínculo autístico es apabullante. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con el otro semejante? Eso nos lleva a pensar si se puede jugar o no, o cómo se puede jugar actualmente, en los tipos de juegos que estamos. Estoy lanzando esto no para darte una respuesta, porque yo tampoco la tengo, sino para pensar más, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer es pensar más, no responderle, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se divide? La problemática no es muy fácil dar respuesta, incluso ahora tenemos ni siquiera la necesidad y ya nos dan respuesta. Todavía no ni siquiera planteamos algo y ya tenemos la respuesta. Me parece que lo que hay que rescatar son las preguntas. Y a partir de las preguntas que tenemos, ¿no? Ir pensando la clínica y fuera de la clínica, esto que sucede, que estamos viviendo, ¿no? Es la pregunta la que sostiene y la comunidad. Es la pregunta y la comunidad, me parece. La comunidad, en términos de comunidad. Hace un momento que habló el doctor Alfredo, pensé en algo. Creo que hay que diferenciar entre entretenimiento y jugar. Mencionó sobre los juegos que pues justamente los niños juegan en los celulares, ¿no? Y pienso que ahí ellos no están jugando, más bien están entretenidos.
ya que el videojuego ya tiene una modalidad de cómo jugar. Así que esto hace que se extermine, como la característica del juego sería que es la creación, ¿no? O sea, como ya hay una modalidad de juego, extermina la creación al momento de jugar. Así que pienso que sería más bien un entretenimiento a un juego, ¿no? Sobre lo que mencionaba el doctor Alfredo. Y otra cosa es que cuando leí el tema de su conferencia, Coordenadas para pensar la lógica capitalista, fue inevitable pensar en algo que mencionó en la edición de Contrapunto del mes de mayo, que justamente también lo mencionó ahorita. Era algo así: el juego es una práctica anticapitalista, pues lo que se emplea va más a una pérdida que a una ganancia. Y ahorita mencionó que el juego es una ganancia de placer, pero entonces, ¿a qué va esa pérdida? ¿Cuál sería la pérdida en el juego? Creo que lo mencioné hace un momentito. Me refiero a que es una pérdida, o sea, el juego, en este sentido, se juega a perder, y esa es la ganancia. Sí, es como en el análisis, ¿no? Uno va a poner ahí su pérdida, ¿no? Y a ver qué se hace con esa pérdida. Entonces, un juego no es acumulativo. Me parece que tiene que ver más con una experiencia no acumulativa, por supuesto, no en términos de capital acumulativo, sino más bien en términos de una experiencia de diferencia con el otro en tanto pérdida. Porque en la medida en que en este sentido jugamos, ¿sí? Y donde ponemos ahí, en esta cuestión, la profanación de lo sagrado en miniatura, por resumirlo de alguna manera, estamos poniendo ahí, ¿no?, la imposibilidad, la ambigüedad, lo que no se puede, la subjetividad. Es decir, es la forma de vincularlo con el mundo. Por eso, al decir que el juego es ya la interpretación, ahí está la división, ahí está la falta puesta, ahí está la división subjetiva, ¿no? Que no hay otra más que ponerla ahí así. Por eso el niño pone su juego pagando en pérdida, produciendo en pérdida. ¿Sí? Y creo que de alguna manera no podemos pensar, digamos, la subjetividad de otra forma, o la posibilidad de jugar, ¿no?, apostando a eso de otra manera. No, por eso creo que el juego, habría que pensar el juego, si el juego lo vemos como ganancia acumulativa que el capitalismo impulsa, entonces estamos metidos en este consumismo global en el que de pronto nos cuesta tanto trabajo salir, ¿no? Consumismo, ¿no? Nos vamos consumiendo subjetivamente en esto. Claro, en el sentido de que si sustraemos y si hacemos una diferencia del entretenimiento, ¿no?, con el jugar, es otra posibilidad, ¿no? Es otra posibilidad. Y el juego, me parece lo interesante del juego, es subrayar esto. No es una propuesta de poner ahí lo que me pasa, ¿no? No es una propuesta de poner ahí lo que siento, que eso lo hace muy bien la terapia del juego, o las pruebas proyectivas, sino más bien es, si de alguna manera podemos decirlo así, poner ahí la imposibilidad. Porque el juego en sí es imposible, porque tiene que ver con la pulsión, porque tiene que ver con la muerte, porque tiene que ver con el sexo, y porque desde ahí no hay otra que pensarse en esa imposibilidad de jugar. O sea, el juego nunca es logrado, nunca se encuentra el objeto. A eso voy, ¿no? Por eso no hablamos de una formación en este sentido, eso lo dejamos a la educación, a la pedagogía, que es otro tipo de juego, ¿no? Por ahí. Tenemos oportunidad de una pregunta más. Sí.
Híjole, siempre muchísimas gracias. Es como tus textos siempre son como para mí operan como en el encantamiento, son como las buenas rolas, las buenas canciones, te dejan con ganas de cantar también, ¿no? Yo te quiero comentar, por irme al canto ya está se me olvidó. Esto, no, de que hiciste, remites frecuentemente al tema de los niños, y pues yo te acompaño en eso, porque también hago clínica con niños, pero un poco para circularlo acá, del lado de la clínica con niños grandes, ¿no? Este asunto, a mí me parece crucial pensar que si hay una profanación posible es porque hay una realidad, un espacio en el que se ofrece algo a ser profanado. Es decir, el mundo adulto se puede ofrecer de una manera profanable o no. Y me parece que estos espacios, por ejemplo, del trauma en la calle, los disparos, no son profanables, ¿no? Eso no es profanable. No es profanable, ya es un agujero, lo simbólico no se puede profanar. E igualmente no se puede profanar tampoco un espacio mecanizado de trabajo, ¿no? Porque como tú lo dijiste, los juegos de Google están pues, para que sea a great place to work, ¿no? Pero no porque ahí se le pase uno chido, ¿no? Los viernes pueden ir vestidos como quieran. Sí. Ahora, yo pienso eso transportado a la experiencia de análisis, porque creo que es importante transportar esta posibilidad de que el análisis sea un espacio profanable para los adultos, porque escucho una tendencia, no aquí, no en este espacio, no los colegas que hemos compartido acá, pero sí por allá en otros lugares, ¿no? Difuminado, ¿no? Bueno, en una escuela en particular, que son decires de los colegas en los que se presenta el espacio de análisis como un espacio serio, como un espacio en el que el juego no tiene efecto. Y con esto siempre me acuerdo de una anécdota que cuenta por ahí alguien que, si lo cito, van a decir que es psicoanalista citando a Jodorowsky, pero es Jodorowsky, que decía que hablaba con una amiga religiosa y que le decía, oye, pues ¿dónde está Dios? Y ella le contestaba, pues si no está aquí, no está en ningún lado. Y a mí me parece que eso quisiera transportarlo esto del juego en el análisis. O sea, si el juego no se efectúa, si el jugar no puede llegar a ser efectuado eventualmente en la sesión con un adulto, con un joven, ¿cómo caramba va a esperar a uno que por ahí se despliegue en otro lado, ¿no? Pensando un poco también en la exposición de Gwendolyn de hace rato acerca del adolescente, que no, ¿con quién va a jugar? ¿No? ¿Con quién va a jugar si no es con su analista, si con su madre, si con nosotros? No hay lugar. Me conmueve esto que dices, porque cuando pensé en estos significantes entre lo profano y lo sagrado, no dejaba yo de pensar todo el tiempo que se profana, ¿no? Que no se profana. Me parece que el juego y el análisis, hablo de los niños grandes, eso que ponemos ahí en juego en el discurso, que nos ponemos en juego, es tan sagrado que por eso pasa, por eso se profana, porque lo sagrado lo avala. Es decir, no se puede profanar lo que no es sagrado. No hay forma. Por eso esto de la calle no se puede profanar, porque eso hace agujero, eso no es sagrado, ¿no? Entonces, si el niño pone ahí profanando, es porque pone lo más sagrado. Causa mucho enojo, mucha tristeza cuando se dice vete a jugar, así no molestes, ¿no? Como si de verdad esta cuestión del jugar en muchos momentos puede incluso ser molesto, ¿no? Para el mundo del adulto. Y al mismo tiempo estas transnacionales lo quieren incluir, ¿no? Parecen todas estas ambivalencias absurdas, porque
porque no debería de ser ni siquiera una cuestión de pregunta, ¿no? Es decir, por eso no hay otra manera de trabajar más que jugando, también en el análisis de los adultos. Eso es lo que hacemos, ¿no? Porque el juego no nada más es, o sea, no tiene que ver con la evolutiva. Si bien el dispositivo de los niños se monta en eso, pero estamos colocando la operación del jugar de otra manera. Y creo que si estamos pensando en un espacio analítico, el juego toma un lugar primordial, por lo sagrado. Y si algo da lugar a eso es el análisis. Y ahí no hay diferencia entre un trabajo con adultos y un trabajo con niños. Porque la diferencia no es evolutiva. La diferencia entre el trabajo de adultos y el trabajo con niños, si no es evolutiva, entonces ¿de qué es? Y me parece que ahí podríamos pensar, lo hemos hablado alguna vez, la pregunta por el deseo y la cuestión, a lo mejor, de producción fantasmática en los adultos, como una diferencia para discutir, pero no evolutiva. Sí hay diferencia, pero no evolutiva. Pero el jugar es la operación, lo puedo pensar así, que le da lugar al análisis. Por eso esto, ¿no? Si bien puedo hablar de niños, pero no empiezo con una cuestión de un juego, de que viene un niño al consultorio y juega, lo puedo hacer, pero me parece que aquí lo interesante es hacer el vínculo con lo que está fuera del consultorio, ¿no? Con lo que está en las calles, para problematizar qué es violencia y qué es juego, qué es ritual, ¿no? Por ahí. Vale la pena seguirle. O sea, yo creo que esto es así como para seguir pensando. Bien, pues muchas gracias, Leora. El Círculo de Estudios Psicoanalíticos, Grupo Metonimia y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas te dan las gracias.